Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por venir a acompañar especialmente bueno, yo la llamo Vicky, pero hay quien la conoce también como María. Así que tiene muchos nombres. Bienvenidas, decía, y bienvenidos a la Casa del Pueblo de UGT. Este es un espacio que pretende, desde la Fundación Progreso y Cultura, pretendemos rescatar ese espíritu que tenían las casas del pueblo como espacio cultural, espacio no solo reivindicativo, donde podéis venir al abogado que está ahí a la vuelta de la esquina, sino que además bueno, pues se puede hacer cultura, en este caso literatura. Tenemos una exposición sobre violencia de género en la planta baja. Si queréis acercaros cuando terminemos, también bueno, pues está disponible de libre acceso. Y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Hacemos, por ejemplo, ciclos de conferencias. El último, esto sí lo quería decir porque, bueno, creo que es muy importante hablar de memoria democrática en este momento. Y el ciclo que tenemos actualmente va sobre eso. Se titula Memoria democrática, una necesidad para una ciudadanía informada y crítica. Y la próxima conferencia a la que os invito será el día 12 de diciembre. La impartirá Rafael Fraguas, que es periodista, uno de los fundadores del país, escritor y sociólogo experto en secreto oficial. Nos hablará en ese caso sobre la ley de memoria democrática frente al revisionismo. Y después de este spam sobre la Fundación Progreso y Cultura, ahora toca hablar de la presentación del libro que tenéis aquí, que presentamos hoy, de forma muy grata porque Vicky es compañera, la conozco hace algunos años y hemos estado conviviendo muy cercanas a escasos metros la una de la otra. Ahora se me ha alejado un poco, pero bueno, o yo me he alejado de ella físicamente solo. Em, decir también que se está grabando, por eso cuando queráis intervenir para dar vuestras opiniones en el debate que habrá posteriormente, os vamos a pasar el micro para que se recoja el sonido. Posteriormente se publicará en el canal de la Fundación Progreso y Cultura, de YouTube, claro. En primer lugar, lo que quiero hacer es disculpar a Víctor Claudín, que estaba en el programa inicial, porque, bueno, por problemas de salud no nos ha podido acompañar, pero por suerte tenemos a tres magníficos representantes de las letras hoy aquí. Empiezo por José Carlos Bragado, que me ha dicho no me presente, ya, soy amigo de Vicky y ya está. Pero sí es cierto que es escritor de relatos, creo que tiene empezada su primera novela, a ver si avanza o no, como quieras, por supuesto, pero sobre todo es gran conocedor de la técnica literaria y por ello, bueno, pues escribe reseñas sobre los libros que llegan a sus manos, o casi todos, los que merecen la pena, supongo, José Carlos, y, y sobre todo publica en Colectivo Berlín esas reseñas. Ángel Utrillas es escritor desde 1999, aunque profesionalmente, como esto de la literatura no da para vivir todavía más que a cuatro Premio Planeta, pues tiene que dedicarse profesionalmente a la seguridad, pero ya tiene publicadas desde 1999 13 novelas, casi una por año, aunque su editor, que también nos acompaña, le recomienda que no publique tanto tan rápidamente. La última es La utopía del ángel imperfecto, en la editorial Bodón, que es la misma editorial que publica esta novela, y lleva publicando con esta editorial 13 años. Por lo tanto, además os doy la enhorabuena a ambos, tanto al escritor como a la editorial, porque es difícil tener en cartera y de forma satisfactoria a escritores y mantenerlos, sobre todo mantenerlos. Presentó en la Fundación Progreso y Cultura hace un año por ahí su penúltimo libro, su penúltima novela, Sangre sobre lienzo, que además a mí me pareció fantástica. Así que seguro que La utopía del ángel imperfecto también será igual de perfecta. Me gusta mucho cómo escribe Ángel. Y ya paso a la estrella de hoy, que es María Victoria Envid. Ha obtenido varios premios de relato breve en Madrid y en Córdoba, algo que es difícil, ser premiada también por las letras.
En 2018 publicó su primer libro de relatos, Radicales Libres. En 2021, La forma de las almas grises. Y comparte autoría con María Pilar Ucar en el libro de relatos La trampa de Ariadna, de hace un par de años. Me dice que Vicky me ha comentado alguna vez que su forma de evadirse de algunos problemas que tuvo hace tiempo fue a través de la escritura, ¿no? Como gran lectora, además, se nota en sus relatos. En 2024 publica esta novela, La muerte de la abeja reina, y además ha resultado finalista en el Premio Internacional de Novela Negra Black Mountain Bosots. Y ahora ve la luz de la mano de Bodona Ediciones. Esta novela, esto lo voy a leer porque lo he escrito con cierta premura y no me da tiempo a interiorizarlo, ¿no? Esta novela podría catalogarse como una novela negra rural, así se dice en la reseña. Presenta muchas características para ser sobre todo una novela de contenido social cercana a la prosa poética, que es yo creo que una de las características de tu escritura, Vicky. Trata de manera cercana y sutil temas tan importantes como la violencia de género, la prostitución, el terrorismo, el racismo o la pobreza. A través de sus personajes introduce un mensaje progresista contra las injusticias sociales y trata las emociones innatas que, según Daniel Goleman, son aversión, felicidad, sorpresa, miedo, ira y tristeza. Todo lo podremos encontrar en esta novela que encontramos hoy. Yo ya me agradeceréis que me calle y le doy paso a... si puedes empezar. Pues venga, empieza tú. Bueno, ahora. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy acompañándome en un día que es importante, porque siempre la presentación de un libro es algo importante que lleva mucho tiempo y mucho trabajo detrás, aunque ahora, bueno, se queda aquí resumido en 400 páginas, pero lleva años detrás y mucho tiempo dedicado a corregir y a tachar, en fin. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañándome. También quiero dar las gracias a Isabel, a la Fundación Progreso y Cultura, por esa oportunidad que me da. Bueno, siempre, la verdad es que siempre están abiertos a cualquier iniciativa que les propongo en cuanto a presentación de libros de compañeros, compañeras, y en este caso, pues, en mi persona. Así que muchísimas gracias, Isabel, por esta oportunidad y también por el trabajo que haces en la Fundación, que, bueno, como os ha comentado, pues hace ciclos de memoria democrática, también de ciclos de literatura como Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, que son súper interesantes y bueno, pues es un trabajo que también lleva su tiempo el organizar ponentes y me consta que, porque la veo, porque estamos en despachos cercanos, me consta bueno, que es un trabajo bastante arduo que hay detrás para luego a lo mejor 2 horas de exposición, por decirlo de alguna manera. Así que muchas gracias. También quiero dar las gracias a mi editorial, a Bodón Ediciones, por confiar siempre en mí. Y muchas gracias, José Luis, gracias a usted. Gracias, Marisa, que la tengo por allí también. Porque, bueno, yo siempre somos como una familia, nos llamamos la familia de Bodón, ¿verdad? Entonces, bueno, somos peculiares, ¿no? De los autores y autoras y somos una familia, quiero decir. Y gracias a mis compis que los tengo aquí, que no duraron ni un minuto en decirme que venían aquí a acompañarme. Iba a venir Víctor, pero al final por problemas de salud no ha podido venir. Y bueno, pues ya Ángel ya lo han presentado, él es mi maestro. Yo sí estoy escribiendo es gracias a él, siempre lo digo y sabes que siempre lo repetiré. Fue el que me ayudó y me impulsó y me dijo que adelante, así que me puso en contacto con su editorial y ahora estoy aquí. Así que muchísimas gracias, Ángel. Y a mi compañero José Carlos, que bueno, es crítico literario, porque tiene una capacidad brutal para analizar todos los textos, para diseccionarlos. Bueno, es maravilloso, así que gracias también por estar aquí conmigo. Y ya me permite ese segundo de agradecimientos porque en esta novela tengo muchos personajes de los que me he nutrido, personajes reales que están hoy aquí. Voy a mi amiga Marimar, tiene sus nombres y sus guiños en la novela. Aurora,
Aurora, muchas gracias por introducirme en el mundo gitano, puesto que el protagonista es un guardia civil de etnia gitana. Así que muchas gracias, Aurora. Gracias, Lucila, por leerme también, puesto que, bueno, antes de pasar a la editorial siempre hago una muestra aleatoria y ella tuvo a bien leerme y lo leeré yo rápido. Así que muchas gracias, Lucila. Y a ver si no me olvido de nadie más. Marta, no ha venido Marta, bueno, Marta también, porque me ayudó y me asesoró en toda la cuestión de balística, criminalística, tiros de distancia corta, media, larga, puesto que para mí era un tema desconocido. Eh, También, bueno, otra amiga también que me asesoró, que no ha podido venir con cuestiones de índole forense, puesto que como es un thriller rural, o un rural noir, como le dicen, entonces evidentemente tuve que documentarme en estos aspectos que para mí eran súper desconocidos y tratar de que resultaran creíbles. Entonces, bueno, este ha sido un minuto de agradecimiento. Gracias a todos y a todas por estar aquí y a los compañeros que me habéis servido de inspiración. También mi fan que está escuchándome desde Suecia. Muchas gracias también porque, bueno, como digo, compañeros que me habéis y compañeros que me han servido de inspiración y como guiño están vuestros nombres en estos personajes de esta crónica, porque claro, al ser un pueblo, pues hay muchos personajes, eso sí que es verdad, que es como una crónica de un pueblo. Y bueno, por mi parte, nada más. No sé si ahora ya seguirías tú. ¿O tú? ¿Tú quieres? Pues nada, ¿no? Yo, como han dicho tanto Isabel como Mariví, María Victoria, Vicky, como la queréis llamar, soy segundo plato, ¿eh? Y además no tengo nada que vender antes de decir esto, con lo cual lo llevo crudo, y más crudo todavía, así que espero que me perdonéis, porque parte de lo que yo iba a decir ya me la ha pisado Isabel, con lo cual lo tengo complicado. Así que os pido, pero no creo. No, y menos con esta voz que Dios me ha dado, o yo conseguí, que es así como acazallada y tal, que a veces me parezco, no sé si os acordáis de Fernando Simón, que ahora no sale, algo parecido. Bueno, lo primero vamos a hablar de la persona que creo que ya conocéis, en cuanto tiene que ver por su trayectoria literaria. Mariví es una persona que está abonada a ideas sociales, a las ideas que llevan la igualdad de oportunidades, a la solidaridad, a la fraternidad entre las gentes, y además es que lo vive, es que cuando ve una injusticia es que se le nota hasta en la piel, a la dignidad de las personas con independencia de su origen, de su etnia, de su cultura, de su extracción social, de su orientación sexual, el respeto a la diversidad, a la integración de las diferentes culturas, de las diferentes formas de ver la vida, y eso es lo que al final efectivamente se le ve, no solo en este libro, sino en los otros 4, tanto los 2 de cuentos como La trampa de Ariadna, como este, que por cierto ha sido finalista como ha dicho Isabel, de un premio antes de ser editado, con lo cual eso es importantísimo, ¿eh? Ser finalista, ojo, a mí me da una envidia tremenda. Yo la conocí en la escuela de escritores. Yo no he publicado ni una sola línea y lleva 4. ¿Eh? Yo tengo muchos años y ella tiene 20 menos, o sea que no os digo nada. En cuanto a la novela, La muerte de la abeja reina. Bueno, es una novela, yo creo que dentro de lo que se podría denominar el subgénero novela negra. ¿Por qué no digo novela policíaca? Porque la diferencia fundamental entre la novela negra y la novela policíaca es que la novela policíaca tiene un detective, el narrador le va siguiendo para que el lector le vea y va haciendo pues un juego y va diciendo, mira, esta prueba, ¡ay, qué falsa! Espera, a un giro de guión te lleva esta otra, mira, falsa, ¡ay, qué inteligente eres! Te habías dado cuenta, lector. Y así sigue, y al final, bueno, pues hay un clímax estupendo, ya se sabe quién es el asesino, pero no hay una sustancia, es un juego. Se puede ver una película y dices, coño, pues en hora y media ya he visto todo y no he tenido que pasarme aquí 2 horas leyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Suelen existir novelas policiales puras, son muy pocas y son de galera en el metro. La novela negra lo que tiene es que la importancia no es tanto cómo se resuelve la trama, ni los giros, ni las pruebas falsas, que también las hay, sino que es la psicología de los personajes, la naturaleza humana, lo que a mí me gusta de la literatura, que está reflejando la vida de cada uno, que te puedas ver como en un espejo que esa cosa te ha pasado a ti o que te puede pasar, ese problema familiar, ese problema de enfermedad, esa forma de ser, etcétera. Y eso es la diferencia a mi modo de ver, por eso esto es claro
es novela negra y no novela policíaca. Normalmente todas las novelas tienen un poco de cada cual. Ya digo que no, esto de los subgéneros es como todo. Las enciclopedias se hicieron para organizar y para materializar las cosas y decir, oye, esto es así y tiene estas derivadas y estas y estas y estas, porque si no, no lo entiendes. Está un organigrama. Bueno, pues esto es igual. Se hace un organigrama y dice, mira, los distintos subgéneros de literatura, puros, no suele haber, para que nos entendamos. Novela negra, en definitiva. En cuanto a los puntos, yo diría puntos principales, unos gordianos de la novela, hay muchos. El primero de ellos que yo destacaría es el excelente tratamiento de la psicología de los personajes. Son personajes hondos, son personajes complejos, son personajes profundos y lo que es más importante, son personajes que no están solo descritos, están mostrados a través de los diálogos, incluso a través del paisaje, a través de los flashbacks que ocurre de las vidas anteriores que ha tenido, los años anteriores, quiero decir, etcétera. Entonces es la pura condición humana. No son personajes como unilaterales, oye, es así, punto. No, tienen ambigüedades, tienen sus razones, tienen sus respuestas, tienen sus decisiones, tienen sus culpas, la pura condición humana. Entonces, es además, insisto, que tiene aspectos muy importantes por la forma de ser que tiene y por la forma de producirse de María. Aquí aparece la diversidad. Hay, como ya lo has dicho, lo has desvelado tú, lo puedo hacer, el personaje principal, el guardia civil, en definitiva, detective, entre comillas, es de etnia gitana. Ha vivido en un barrio totalmente marginal, donde, bueno, pues la familia ha pasado muy mal, etcétera, etcétera, y ha conseguido llegar a ser guardia civil, a tener una vida, entre comillas, ordenada. Pero evidentemente eso le condiciona para todo lo que hace, para todo lo que dice, para cómo se produce, para las cosas que le pasan, efectivamente. Y es muy importante porque no solo hay diversidad en cuanto a etnia, hay diversidad cultural, hay diversidad de género, hay diversidad de orientación sexual, etc. Es decir, es un libro muy completo y además no solo completo, sino incluso que te llama la atención. Y tiene audacia, porque poner, por ejemplo, desvelo también, a dos personas que son, digamos, que tienen una orientación sexual determinada, a vivir juntas en un pueblo y además que nadie lo sabe, todo el mundo lo sabe en el fondo, nadie lo dice hasta que al final confiesan, entre comillas, salen del armario. Oye, eso es audacia y hay que saberlo hacer y hay que saberlo implementar y hay que creérselo. Y para eso está la brillante prosa y la brillante exposición y sobre todo el muestreo y no el describirlo simplemente de nuestra amiga María. Por otra parte, otra cosa que llama mucho la atención, yo soy de pueblo, yo nací en un pueblo pequeñito, yo creo que ahora no tendrá ni 40 habitantes, pues esa atmósfera, cada uno de los personajes del pueblo y cómo esa atmósfera está casada con la naturaleza, con los bosques, con el río, con la niebla, con el sol, con los árboles, con la belleza, con lo agreste, con lo crudo, etcétera, etcétera. Y entonces está transmutando esa naturaleza a cada uno de los personajes. Y entonces no es que te los crees, es que los estás viendo tal cual, los estás viendo cómo se producen en ese ambiente, el mielero, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en una novela negra, con una trama que veréis que tiene muchos giros de guión, una trama muy bien elaborada y muy bien terminada, que es muy difícil y no engaña a nadie, sino que va descubriendo poco a poco y lo vais descubriendo al mismo momento que lo va descubriendo evidentemente el personaje, el guardia civil gitano. Pero además es que tiene una cantidad de temas tan diversos tratados, muchas veces, como he dicho, muy audaz y además elegantemente. Y como ha dicho Isabel, es que además tiene digresiones como narrador muy interesantes y muy líricas. Y da gusto, como veréis, en cada uno de los capítulos lo enlaza, como si fuera un clickbait, lo enlaza con unos titulares que son unos párrafos entresacados de lo que vais a leer en el capítulo. Y ahí está la esencia muy poética, la esencia de lo que vais a leer después. Y es, a mi modo de ver, muy interesante, porque en esas digresiones deja constancia como notaria de la ambigüedad que tienen las personas, de las diversas
condiciones de producirse según qué situación. Y vemos a personas que teóricamente son éticamente maravillosas que al final caen en la corrupción más tonta, o incluso que son muy listas y se dejan influir y caen casi sin darse cuenta. Y eso hay que saberlo escribir. Yo lo explico aquí, que bien, pero oye, eso luego escribirlo es muy difícil. Yo lo digo por experiencia. Ahí está mi novela y seguirá durmiendo durante muchos años El sueño de los justos. Luego están tratados temas muy importantes que yo creo que nos tocan a todos, que es los prejuicios. Y en un pueblo los prejuicios son tremendos. Hay prejuicios de toda clase. Prejuicios de orientación sexual, prejuicios de origen, prejuicios de cultura, prejuicios de situación social, económica. Es decir, y está muy bien, insisto, muy bien tratado. Y es muy difícil. Y como, obviamente, muchas veces lo vemos simplemente por cómo se produce. Le ocurre esto porque viene de. No tiene necesidad, no hay necesidad de escribirlo ni necesidad de explicarlo. Y entonces es muy interesante porque al final te das cuenta que hay, yo diría, como una especie de trampa social o determinadas trampas sociales que vienen de tu origen y que es muy difícil luchar con esas trampas sociales. Y vas a permitir otra pequeña apertura de tu novela, pero bueno, no creo que vaya aquí a hacer ningún spoiler. Y es cómo muchas veces incluso el propio protagonista se le escapa la palabra gitano. O se le escapa, eso lo dices porque yo soy de... Ese prejuicio no se va en la vida. Lavar ese prejuicio es muy difícil. Y eso en la novela lo remacha una y otra vez para que quede claro. Y luego están pues todas las complejidades de la vida, donde nos sentimos y donde nos vemos, como he dicho antes, reflejados. Las debilidades y las virtudes, porque hay de todo. Las dignidades y las indignidades. Las caídas y las remontadas, porque a veces se cae y a veces se sale de casualidad. Porque alguien te echa una mano por una frase que alguien ha dicho y dice, así, pues voy a hacer esto porque ha dicho esto, pues lo voy a conseguir, voy a hacer todo lo contrario. Es decir, la facilidad de caer en la tela de araña de la corrupción o en la tela de araña de la codicia o del poder. Y todo eso está muy bien descrito, está casi algunas veces con pelos y señales toda la trama financiera. Es decir, os podéis hacer unos expertos en paraísos fiscales y paraísos y empresas offshore y tal. Podéis hacer seguro que os hacéis una idea con lo que escribe porque se lo ha trabajado y le ha dicho, ya que me lo he trabajado, ahí lo tenéis. Mira, si queréis haceros ricos, este es el sistema, ¿no? Entonces, para que haya tantos temas que ya te dejas alucinado. Otro spoiler, hay hasta adopciones, pequeñas chinas, en un pueblecito chiquitín. Es decir, es el mundo tan social, tan solidario, tan digno de María que lo ha metido en esta novela y es muy difícil. Así que enhorabuena y yo os impelo a que leáis el libro y lo leáis con los ojos al menos que yo lo he leído. Muchas gracias, se nota que es amigo, ¿verdad? Bueno, por Víctor, que no ha podido estar aquí. Empezando un poco por lo que comentaba al inicio Isabel, en cuanto a la literatura, que no la entiendo de otra manera, sino es desde el compromiso social. Evidentemente estamos en una organización progresista y bueno, pues el pozo ideológico ahí está también, pero no está tratado de una manera, es simplemente... en la medida que, como decía José Carlos, me interesa aspectos como el determinismo social, el condicionamiento social, la entropía social, es decir, aspectos que de alguna manera a veces a todos y a todas podemos estar en ciertas situaciones laberínticas y que nos impiden, es decir, ese ascensor social que a veces no disponemos y tenemos ese suelo pegajoso que es tan difícil salir, ¿no? Y en este caso, pues mi protagonista
principal es de la etnia gitana, viene de un barrio totalmente pues de la marginación, de una familia desestructurada que tiene que solventar muchísimos obstáculos. Entonces, en mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, el protagonista no es el típico antihéroe de la novela negra. El antihéroe siempre pues, es el típico, a lo mejor despreciable o alcohólico o, bueno, del mundo de la noche. En este caso, mi protagonista es un héroe, es un reflejo del camino del viaje del héroe de Joseph Campbell, en el cual, después de sortear muchos obstáculos de la vida, pues finalmente llega a ese autoconocimiento personal y bueno, a partir de ahí sí que está en otro nivel. Eso la verdad, Tomás. Está en otro estadio en el cual, bueno, pues podemos entender que bueno, pues tiene muchos valores y vive conforme a esos valores y de alguna manera en su condición de guardia civil pues lo impone en esta microsociedad, porque efectivamente, aunque son sociedades cerradas, las de los pueblos, somos de pueblo y la gente de mi pueblo ha venido, efectivamente, pero también es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Es más pequeño, es un micro, o sea, sería comparado el macro a lo micro, pero efectivamente todos los condicionantes psicológicos, pues todo el mundo de las emociones como seres humanos, pues se trasladan también a las comunidades pequeñas y a las comunidades cerradas. No sé si era esa un poquito tu pregunta, José Carlos, con respecto a... No es que desvelaras tanto, déjalos que ellos vean la oportunidad. No, bueno, también comentaros, a ver, un poco la trama así inicialmente, se trata de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Guadalajara que tiene a su vez una pedanía donde solamente vive gente en verano y en invierno pues no vive nadie. Entonces, el asesinado vive solo en esa pedanía. Entonces, claro, a nivel desde el punto de vista criminalístico, pues es muy complicado porque no hay huellas, no hay ningún tipo de resto biológico, no hay testigos oculares, con lo cual me pareció importante o interesante, el más difícil todavía, o sea, fue muy osada, porque la primera novela ya me pongo en esa tesitura, pero bueno, lo que tenía claro era que quería ese más difícil todavía y sobre todo trabajar en esos personajes que fueran héroes, cada uno es héroe a su manera, pero en este caso era un arquetipo de héroe muy visible, ¿no? O sea, no digo construido, pero sí visible. Y eso es lo que sí que me interesó, huir un poco de ese tratamiento que se le hace a la novela negra al detective, que es un poco el antihéroe, ¿no? Y en este caso, ¿no? Es un hombre perfectamente con todos sus valores, con un camino hacia el autoconocimiento y que lo desvela y que en todas las conversaciones, en los diálogos. Entonces, claro, recurro mucho a la filosofía, porque otro spoiler, si me permite mi amigo, es filósofo, porque ha estudiado filosofía, porque quería estudiar filosofía. Entonces, bueno, pues hay varios guiños también a filósofos como a Nietzsche, con el eterno retorno. Entonces, bueno, son también a veces uno se cuestiona, ¿no? En la vida muchas cosas, pues bueno, pues cuando estás plasmándolo en el papel, en definitiva, es tuyo, ¿no? Esas inquietudes que tenemos en el día a día, pues de alguna manera, como el paso del tiempo, que también hablo del paso del tiempo, la flecha del tiempo que va inexorable. En fin, se tratan muchos temas que yo ya no sé, ya no voy a volver a escribir más, porque yo creo que todo. Vais a saber, si leéis el libro, vais a saber mitología en romana y griega. Vais a saber filosofía, porque cita por lo menos a 7 filósofos. A 7. Yo creo que a Hegel, yo creo que a Spinoza, yo creo que a Nietzsche, a Kant, Sí, sí. Aquí, no sé si aquí, que ahora no me recuerdo. Sí, sí. Mitología griega vais a saber. Y ojo, que es lo más importante, vais a vislumbrar, que lo utiliza mucho el verbo, física cuántica. Ahí está la entropía, los agujeros negros. Ya lo veréis, ya lo veréis. La energía oscura, alguna similitud entre la energía oscura, que es esta energía que permite que el universo se expanda, y en este caso, pues también haciendo el paralelismo, que el universo tiene estos mecanismos de contracción y expansión, y gracias a esa energía oscura el universo se expande. Entonces, opino que claro, a nivel micro, nosotros como partículas que formamos parte de ese universo, también la tendencia es a expandirnos, es decir, a evolucionar, ¿no? Es un poco la tesis, ¿no? que planteo, y también un poco el paralelismo con este protagonista que de alguna manera está un poco condicionado por esa rueda del azar, la tiranía de la rueda del azar que hablo, que muchas veces pues
rozamos límites y el azar es lo que hace que estemos en una u otra orilla, ¿no? El azar. Entonces ahí también me planteo muchas veces si existe el libre albedrío, pero no os asustéis que no es ningún libro de ensayo, por supuesto, o sea, todo tiene una trama, tiene una trama que efectivamente, como he comentado, porque el protagonista fue un señor que se fue a hacer las Américas, pues como cuando se iban, no solamente los gallegos, Isabel, también se iban gente de Guadalajara. De hecho, nosotras en nuestro pueblo, ¿verdad?, tenemos testigos y testimonios, ¿verdad?, de gente que se fue a Nueva York. Imaginaros, desde un pueblo de Guadalajara, en los años 20 estaban en Nueva York, a lo mejor 100 pelayos, ¿verdad? Entonces, bueno, el hombre se hace rico de una forma, no quiero desvelar más, y entonces todo eso incide también en la trama, que, a ver, parece un poco oxímoron, ¿no? Toda esa trama de empresas pantalla y offshore en un pueblo, pues como que no, ¿verdad? Pero bueno, creo Más, que te creo que y luego desvela lo que quieras, pero no se desvelando, van a leer. Contar el final. Bueno, ya no os desvelo más. Quiero decir que vais a encontrar esas cuestiones que pueden parecer paradójicas, pero bueno, que creo que lo he intentado solventar bien, creo, ¿no? Creo. Y no sé ahora mi compañero Ángel, sí, que te tengo aquí abandonado, él es el escritor. Bueno, buenas tardes. Uy, qué bozarrón. ¿Ahora qué os cuento yo? Bueno, yo voy a ser especial porque siempre lo hago todo muy especial, todo lo hago al revés. Así es que yo no me he leído el libro, por lo tanto no os voy a poder hablar de él. De hecho, no me lo he leído por eso, para no poder hablar de él. Porque yo, que ya he tenido unas cuantas presentaciones, me han presentado diversos personajes y me han chafado la novela. O sea, es que no. Es terrible. Entonces, si me presenta alguien, prefiero que no lo lea y por eso lo he hecho yo. Entonces, yo voy a hacer lo que me gusta que me hagan a mí cuando me presentan. Un presentador tiene que ser discreto, casi nunca lo soy, breve, no lo he sido en mi vida, gracioso, tampoco, y intentar brillar lo menos posible porque la protagonista es ella, ¿no? Entonces, yo voy a intentar hacer todo esto y seguramente no me va a salir, pero bueno, yo lo voy a intentar y luego me aplaudís solo por el intento, ¿vale? Para mí la misión del presentador es presentarla a ella, pero seguro que todos la conocéis. Ya que no conocéis es a mí. Entonces siempre cuando me viene a presentar a mí alguien, me dice, ¿qué digo? Y siempre cuento una anécdota de la Bordeta, ¿no? El gran maestro, que él sí era un maestro, no yo. La Bordeta escribió un libro una vez, uno de ellos, y le pidió que le hiciera el prólogo a Federico Jiménez Los Santos. Fijaros, ¿no? Era alumno y fueron compañeros de ideología y de partido, pero luego pues uno de los dos llevó el mal camino. Entonces Federico le dijo, pero ¿cómo eres tan cabrón, tío? ¿Y qué digo yo en un prólogo de tu libro? Y la Bordeta le dijo, mira, di lo que quieras, pero tienes que terminar diciendo que soy un chico muy majo que escribe muy bien. Pues esta es mi misión de hoy. Mi misión de hoy es esa, que todo esto termine diciendo que ella es una chica muy maja, que escribe muy bien. Antes de eso os diré que es una traidora y una mentirosa. Y ahora os lo explico. Es una mentirosa porque ella me considera a mí su maestro y ella cree que ha publicado los libros gracias a mí y no es correcto. Yo lo único que hice fue decirle, mira, yo tengo una editorial y mandarle los libros. Y si hubieran sido malos, los hubieran tirado a la basura, que sí, jefe. Pues ella publica los libros porque es una buena escritora, porque escribe muy bien. Ella es, que esto yo siempre lo llevo mal y siempre le digo que no lo haga, ella es muy perfeccionista, excesivamente perfeccionista. No vais a encontrar en este libro, no lo he abierto, pero no vais a encontrar una palabra que no esté en su sitio exacto. Porque corrige, es como los peces del villancico, corrige y vuelve a corregir.
y no es necesario y muchas veces hacemos cosas que no deberíamos hacer en las correcciones. Apúntatelo por ahí. Entonces no publicas gracias a mí, que lo sepas, publica gracias a ti porque lo que escribes es muy bueno y la editorial confía en ti. Por otra parte, la novela, finalista del premio de novela negra BMB. Muy mal. ¿Quién era el jurado de esto? Estoy seguro, no sé qué ha ganado, ni lo quiero saber, pero estoy seguro de que la muerte de la abeja reina es mejor que el ganador. Estoy totalmente seguro y convencido. Y para ser breve por primera vez en mi vida os contaré por qué es una traidora. Yo un buen día me pongo a escribir una de mis ocurrencias y yo lo primero que pongo siempre, cuando empiezo a escribir algo, yo siempre pongo lo primero, el título. Yo si no tengo título no sé, la novela no sale. Escribo el título y escribo 7, 8 líneas. Digo, wow, qué maravilla, soy genial. Esto lo tiene que saber mi amiga Vicky, que por cierto, lo de María, es que tanto más de otra forma que yo desconocía. Bueno, para mí es Vicky de toda la vida, y María en la vida literaria, pero para mí Vicky. Pues esto Vicky lo tiene que saber. Y le hago una captura de pantalla y se la mando y me contesta ella, no te lo vas a creer, porque mi libro se titulará El regreso del ángel perdido. Caído, en mi caso era caído. O caído, perdón, caído. Y, y me manda ya una captura de pantalla de su novela y se titulaba así. Entonces es una traidora porque la ha cambiado. Ahora se titula La muerte de la abeja reina. Bueno, pues no se titulaba así en un principio. Como habíamos coincidido en el título, pues coincidíamos en la editorial, pensé, una de mis iluminaciones, de bueno, pues dos hacen más fuerza que uno, vamos a terminar la novela al mismo tiempo. Una traidora, la ha terminado mucho antes que yo llevo 100 páginas o así. La publicamos juntos, hacemos todas las presentaciones juntos y demás. Bueno, nada. Y encima, la última traición ya, la presento en la novela y queda finalista. No, muy mal. Entonces, por eso venía lo de deciros que era una traidora, porque la novela empezó así, empezó casi como un proyecto conjunto y al final, bueno, pues algún día terminaré yo la mía y la podré presentar aquí a lo mejor. Y ya para terminar, estas sillas de aquí, ¿por qué os ponéis al final si aquí está libre? Estas 3 sillas son las sillas malditas, nunca hay nadie aquí. Me acuerdo la presentación que hicimos del libro de Sangre sobre el lienzo, en estas 3 sillas tampoco habría nadie. Por favor, cuando vayáis a la presentación, poneros un poquito más adelante y a ser posible así, porque son las fotos, luego parece que ha venido más gente, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta para la próxima que vengáis, ¿vale? Y nada, os dejo con Vicky, con María Victoria, es una chica muy maja que escribe muy bien. Es amigo, es amigo. Se nota que también es amigo, claro. Pues en cuanto al título, ¿por qué lo cambié? Porque a medida que iba escribiendo, primero porque claro, es en un contexto de un pueblo de Guadalajara, colmenas, etcétera. Tiene que ver mucho también, y no puedo hacer spoilers, pero tiene mucho que ver el título. Y si lo leéis hasta el final, no vais a descubrir, pero tiene mucho que ver. Entonces, por eso, bueno, lo de la abeja reina, Daniel también me había contado cosas, bueno, me lo ha contado a posteriori de las colmenas, ya sabes por qué te preguntaba. Bueno, decir que claro, todo esto tiene una labor de documentación detrás, porque efectivamente, o sea que, a ver, no quiero decir con esto que la novela sea más difícil que los relatos, porque yo considero que siempre hay una cuentista en mí, que además me gusta esa palabra, cuentista, no relatista, y yo sigo pensando, bueno, abro un poco el debate, que los relatos pueden hasta ser más difíciles que la novela. En este caso es una novela de estructura lineal, tradicional, con flashbacks. Y bueno, tampoco me podía permitir muchas algunas innovaciones a nivel narrativo, a nivel de técnica narrativa, porque era la primera novela que escribía y por tanto pues es la estructura clásica, lineal. Pero bueno, luego los diálogos,
En fin, si tienes una trama, diálogos, el personaje dicen que se van por su cuenta, también le dice la gente, a mí no me ha pasado. La gente dice, es que cogen vida y se vuelven díscolos y no, a mí en mi caso, pues es verdad que a veces me surgían historias o cuentos paralelos a la propia trama. Hay una trama principal, hay otra subtrama menor y luego hay cuentos, digamos, que enervan de esa ruta. Y bueno, pues sí, ahí sí que se veía la cuentista que hay en mí, pero bueno, yo creo que voy a seguir escribiendo relatos porque, a ver, me ha gustado la experiencia. Los personajes, pues cuando los construyes tienes que tener esa coherencia entre lo que piensan, lo que hablan, cómo son, sus pensamientos, sus reflexiones, que en ese sentido, claro, efectivamente escribir conlleva eso, ¿no? Que tienes que guardar esa coherencia desde el principio al final. Construyes el personaje y le pones en escena, pero esto que dicen que se vuelven díscolos, que te cambian la historia, que te piden, ¿no? Que te piden, a mí no me ha pasado. Creo que es una plasmación del yo y los personajes van por donde el autor o la autora quiere. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Bueno, sí, si queréis, por supuesto, si queréis intervenir. Teo. Solo dos preguntas. De los personajes, hablo de un par de personajes, de los personajes que tiene la novela, con cuál empatizas más, si es que hay alguno o varios. Y luego, que hay de los dos, que habla de Guadalajara, habla de Guadalajara, habla de una pedanía, y hay un pedanismo, ¿qué hay de entorno en el libro? Pues a ver, en cuanto a personaje, a mí el personaje protagonista, y lo explico porque es el guardia civil gitano. ¿Pero por qué? Porque ha emprendido un viaje de autoconocimiento. Hay todo un background del personaje que también se va plasmando en esos, se va narrando en esos flashbacks. Entonces, como he comentado antes, es un personaje que he construido con muchos valores y a lo mejor estamos carentes de esta sociedad, ¿no? Que decimos que adolece de valores. Entonces, quería tener ese arquetipo de personaje. Sólido en cuanto a ese autoconocimiento, a esa capacidad de superar aquellos otros aspectos, ¿no? Como comentaba antes José Carlos, que a todos nos embargan en un momento dado de codicia o de envidias, o que todo eso opera también en las pequeñas sociedades, en nuestras comunidades pequeñas. Entonces, este personaje protagonista es contraste completamente, que a veces incluso tenía miedo que resultara poco creíble, porque bueno, a lo largo de la novela se va a ver en situaciones en las que efectivamente pone en juego su yo y es siempre coherente con sus valores personales. Por eso es el que más me gusta, porque bueno, yo creo que todos tendríamos que tender un poco a eso, ¿no? A ofrecer la mejor versión de nosotros mismos en la vida, y es un poco el paso, ¿no? Que tenemos en esta vida, o por lo menos lo que yo considero. Por tanto, he hecho, digamos, un arquetipo de personaje utópico a la medida que yo quería construir. En cuanto al pueblo, pues evidentemente, el entorno, vais a ver, hablo del Alto Tajo, porque soy del Alto Tajo. Hay paisaje kárstico, describo pues esos otoños con esos colores ocre, con ese olor a níscalos, ¿verdad? Y esos colores ocres que hay tan bonitos en nuestro otoño, y bueno, porque básicamente transcurre un poco en otoño, ¿no? Toda la trama de investigación. Y bueno, pues he hablado de mi pueblo, y los que sois de mi pueblo, cuando lo leáis, pues lo vais a adivinar, porque tenía en mente claramente mi pueblo y la pedanía, que era el pueblo de mi abuelo, que efectivamente está vacío y no vive nadie en invierno. Se me ocurrió bueno, una persona que viene después de hacer las Américas y se asienta allí y vive allí solo después de haber hecho muchísimo dinero y aparece muerto. Y ahí puedo ir. Gracias, Teo. El asesino es el mayordomo, ¿no? El asesino, como en los pueblos no hay mayordomos, que también lo dice. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, yo creo que... perdón. Bueno, se me escucha, tengo una voz así. Para grabar.
Bueno, pues yo creo que ha dicho que es tu primer libro y que antes habías escrito relatos. Te animo a que no lo dejes, porque en el mundo que vivimos, que siempre se busca la inmediatez, vamos con prisas, esos relatos van a seguir viniendo muy bien para pequeños trayectos y para aquellos momentos que tenemos que no son muchos y que te van a llenar. Que sigas escribiendo relatos y que te animo a que sigas escribiendo libros, las dos cosas, las dos. Gracias. La verdad es que los relatos, si me permitís, y ahora estoy hablando de la novela, pero ¿por qué me gustan los relatos? Porque digamos que es los herederos de la oralidad. Eh, Tradicionalmente, verdad que nos reunimos alrededor de los abuelos que nos contaban esos maravillosos cuentos. Incluso hoy en día hay en África se reúnen alrededor del fuego a contar. También creo que en Galicia está el filandón y en León también hay mucha tradición oral en cuanto a todo lo que es contar el cuento, que se contaba a los niños, se contaban cuentos para de alguna manera también iniciarles en los peligros, o sea, o advertirles, mejor dicho, de los peligros que podían tener. Por eso todos los cuentos Disney son interpretaciones muy naif, pero realmente los cuentos tradicionalmente, el Hansel y Gretel y todo esto era para, de alguna manera se le contaba a los niños para que tuvieran cuidado cuando se adentraban solos, ¿verdad?, en los bosques de sus pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fuente que es la oralidad, era colectiva, luego se privatiza porque ya cuando se comienzan a escribir los que son los cuentos, pero digamos que el inicio es la oralidad, luego ya vienen los cuentos y luego ya se escriben novelas, pero digamos que primero fueron los relatos. Y perdonad que os cuente esta chapa, pero es que me parece muy interesante porque siempre lo cuento, ¿verdad? Que parece un género menor el relato y no lo es, y es muy complejo. No puedo decir ahora si me resulta más difícil, menos. Yo he disfrutado la novela por los personajes porque al final eran como de la familia, y de hecho hace poco estuvimos en el pueblo y era la fiesta de la Hispanidad y estaba, bueno, pues el cuartel de la Guardia Civil y yo tuve ahí como, dije, estoy metida dentro de mi novela porque de alguna manera pues sí he disfrutado con los personajes, pero si me preguntáis, no sé, si no me preguntáis me lo contesto yo, a mí me siguen gustando más los relatos y además que me parecen más complejos. No sé qué opinan mis compis, Son que no mucho vuelvo más a... difíciles. Yo había escrito novelas, 5 o 6 novelas, incluso una histórica, y dije, "Uf, tengo muchísimas cosas en la cabeza, muchísimo trabajo, llevo sin publicar, yo creo que voy a escribir relatos, que me va a ser más sencillo". Madre mía, no sé ni cómo terminé el libro. O sea, muy complicado escribir un relato. A lo mejor es muy complicado para la persona que está acostumbrada a escribir novela, porque yo lo que me pasaba es que yo me ponía a contar una historia y cuando me quería dar cuenta había 55 páginas. Y claro, no podía ser. Entonces, resumirlo para que toda la esencia quede en 3 páginas es de las cosas más complicadas que he hecho. O sea, me parece que es... Yo creo que no creo que vuelva. Yo, por ejemplo, creo que no volveré a escribir relato, pero porque me parece como muy complicado. Es verdad que luego te sale una obra súper chula porque hay dentro de un libro 22, 30 historias, las que cada una diferente y que el lector puede echar la imaginación a volar con 4 páginas. Pero es complicado. Yo no he leído María de coger el libro, no lo he leído, no, pero desde luego en el relato es una maestra. Yo, el libro de María y de otra compañera que se llama Isabel, han sido los 2 libros que cuando me desesperaba los leía. O sea, creo que el de María me lo sé, el primero me lo sé de memoria. Muchas gracias, eso también. Y luego pasan las ferias, que cuando vas ahí con tu librito de relatos te dicen, no, a mí lo que me gusta son las novelas. Y las novelas además que haya páginas, y además las históricas, y tú vale. Bueno, realmente no me gusta leer. Así es verdad, también pasa. Y dice, bueno, pero mi compañero, y dice, no, bueno, sí, en otro momento. Es muy complicado, también si me permites esta pequeña acotación, es muy complicado este mundo. Esto realmente lo hacemos por hobby porque es catártico lo que hemos hablado y te libera, y todo el mundo tenemos que tener nuestro pequeño espacio privado que nos sirviera para
para un poco salir de este mundo del ruido, ¿no? Del ruido. Es muy catártico, pero también es muy complicado el hecho de tener cierto alcance, de tener cierto posicionamiento en el mercado. Lo que hay por ahí más conocido no quiere decir que sea lo mejor, porque yo leo algún premio, y yo no digo Los Planetas, que eso ya por supuesto, y me quedo fría porque o autores muy conocidos que lo leo con mucho cariño y con muchas ganas y luego, no es que piense que yo lo haría mejor, por supuesto, pero pues me quedo fría, ¿no? Porque digo, pues no me ha gustado. Entonces es muy difícil y en cambio pues hay pues compañeros, compañeras como Marisa que escriben bien y en cambio pues nunca nunca se va a tener el alcance que a lo mejor por calidad se debería tener, pero bueno, es un mundo complejo como todo, como todo. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí, Orlando. quería... Ay, perdón, ¿También? perdón. Sí, sí. Bueno, a los relatos y científicos que escriben un relato que yo también tengo muchos relatos escritos, he leído sus relatos y me han gustado mucho, me han parecido relatos muy bien construidos. Quería hablar de los personajes. Antes te oí algo, pero no sé si no fijé bien la atención o lo que sea. Vamos a ver, tú los personajes de esta novela ya los tenías en mente perfectamente dibujados todos o a medida que vas construyendo la novela, los personajes van cobrando una vida que tú no te esperabas e incluso pueden surgir nuevos personajes. Lo digo porque cada uno tiene su forma de escribir, ¿no? Y ver cuándo realmente una novela que estás haciendo puede llegar a acabarse o no. Desde mi punto de vista, cuando los personajes cobran vida, yo veo que esa novela puede llegar a su fin. Ya. No, en mi caso, yo hablo por mí, claro. Además, después de 9 años en la Escuela de Escritores, con compañeros como José Carlos que nos diseccionábamos y salíamos muchas veces diciendo, bueno, no dejo todo esto porque efectivamente incidía mucho en la técnica, ¿no? En la técnica. Entonces, ya no sé si es por esos 9 años, que es más que la carrera, ¿verdad? En la Escuela de Escritores, o por qué, pero yo trazo la estructura que quiero tener, los personajes que quiero tener e insisto, a mí ninguno se me ha pirado por ahí como dice la gente. Todos, o sea, iban donde yo quería que fuera, que para eso soy la autora. Entonces, lo digo porque me sorprendió que muchas veces escucho, no, es que los personajes cobran vida propia y se vuelven díscolos y de repente tú querías que esto fuera bueno y se te vuelve malo. No ha sido mi caso. Yo efectivamente lo he tenido previamente planificado. Sí que es verdad que se me ha escapado alguna historia, pero que todo tenía relación, algún cuento que ya veréis si lo leéis, no cuento, algo que tuviera que ver relacionado, porque también otra cosa a la que tenía mucho miedo, porque eso también es un tic de la Escuela de Escritores, que no haya ningún vacío, que no quede nada, ningún hilo suelto, que la trama sea redonda, que no haya conejos de la chistera como ocurre en muchos libros, que dices, bueno, ¿y esto ahora por qué? Si no sé por qué. En eso tuve muchísimo cuidado y le pregunté a José Carlos, digo, José Carlos, ¿hay algún vacío? ¿Hay algún...? y bueno, me ha dicho que estaba todo entrelazado. Entonces es una estructura donde todo es consecuencia de lo anterior. Permito alguna digresión así un poco contar, pero que todo tiene relación con la trama principal, todo, absolutamente todo. Todo, aunque se remonte a... Porque claro, en los pueblos, como también sabemos, hay secretos, secretos que están ahí esperando, ahí al acecho, ¿no? Como almas que esperan en las esquinas. Entonces, también tiene que ver un poco con este mundo del pueblo, ¿no? De lo rural, ¿no? De esos secretos que se guardan, que de vez en cuando emergen y quieren tener ahí su lugar con su legítimo derecho, ¿no? Porque, bueno, quizás en los pueblos lo que ocurre también, claro, al ser sociedades y comunidades también más cerradas, donde todo el mundo se conoce, todos tienen como esas especies de acuerdos tácitos, de nadie sabe nada, pero todo el mundo sabe todo. Y eso lo he querido reflejar también en la novela. Yo con respecto al tema, es igual, yo creo que se me da igual. Respecto al tema de relato, cuento, yo te diría que son dos géneros distintos porque tienen técnica distinta. No es ni más difícil ni menos difícil. Hay personas que se le da mejor una cosa y personas que se le da... Lo que no puedes, se le da peor la otra. Lo que no puedes hacer nunca es pensar que tienes 50 páginas y resumirlas en un cuento. Olvídate, no tienes un cuento.
No tienes un cuento. El cuento son 3, 4, 10, 20 páginas que no tienen nada que ver con la novela. No tiene nada que ver con la novela. Entonces el cuento tiene una técnica muy concreta, difícil o no, en función de las capacidades que tenga cada uno. Y luego es, como todo, disciplina, escribir, escribir, escribir hasta que te quede de redondo. Y lo que es más importante, no solo escribir, y borrar y quitar, que es lo más difícil. Respecto a los personajes, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, Vargas Llosa no empieza una novela hasta que no tiene absolutamente todo cerrado. Ken Follett, que hace libros tan complicados, utiliza una página Excel, con independencia de que Ken Follett se puede pensar que tiene una fábrica, o sea, que no es un escritor, sino una fábrica, pero tiene una hoja de Excel, porque si no, no seguiría las edades de cada uno, cuándo nació, cuándo murió, tiene tantos personajes, tiene que tener una página Excel para... Y hay otros que, pues a lo mejor como dice aquí nuestro amigo Trillas, Ángel, es que es capaz de decir, oye, yo voy a empezar a escribir, y empieza a escribir que a mí me maravilla, y tiene una capacidad de que a lo mejor le da una lectura, quitan dos cosas, añaden otra, y yo alucino, porque a mí me cuesta mucho eso, me cuesta muchísimo. Entonces, cada persona es un mundo. Lo que sí os digo es que esta novela, no os preocupéis, porque la trama está tan bien diseñada que os va llevando. Mira, una de las cosas por las que yo dejé la novela es que la novela tiene que tener una cosa fundamental. En un cuento no te da tiempo. Si es malo, cuando te quieres dar cuenta ya has terminado. Si es un cuento de 3 páginas, entonces he perdido el tiempo, bueno, perdido un minuto. Pero cuando estás leyendo una novela, lees un capítulo, pues la novela tiene una cosa primordial. Tú cuando termina un capítulo tienes que quedarte con ganas de... sigo leyendo porque no me quedo bien. Ay, tengo que ir a ver la tele. Luego a lo mejor te cuesta volver a ponerte, pero te queda con ganas de decir, no, espera, ya me voy a dormir dentro de media hora, pero sigo. Entonces, esa dificultad, eso lo hace primorosamente, que a mí, vamos, yo lo admiro, me parece, ganar la guerra, porque eso, cuando consigues que el escritor se enganche, ha ganado la guerra. Olvídate si hay una pequeña digresión que no tenía que aparecer, o si no te parece bien este tipo de personaje, o si tú lo llevarías por otro lado. No, es que ya te lleva. Y dices, ¿qué me lleva? ¿Qué me lleva? Y tiene muy bien trazada la trama. Entonces, como ella ha dicho, podéis ver la trama con los giros de guión, con las subtramas, como si fuera distintos cuentos. Es decir, va solo. Es lo que a mí me gusta, que fluya. Es muy difícil. Y luego tiene una cosa que yo no voy a desvelarlo, pero ya que habéis hablado de la muerte de la abeja reina, ¿por qué este título? Que yo creo que está muy bien puesto. Yo siempre, en la tertulia y en el cuentacuentos, siempre me gusta hablar de un tema que, bueno, pues es muy difícil saber lo que significa, pero yo creo que tanto los cuentos como la novela tienen que tener puntos de anclaje. Tú vas en un barco y tú tienes que ir dejando puntos de anclaje para que aquello vaya cogiendo forma, para que aquello vaya cogiendo volumen. Y este es un punto de anclaje. Quedaros con la muerte de la abeja reina. Quedaros, cuando lo leáis, con los diálogos que tiene con el mielero, cómo le explica cómo trabajan las abejas. Y no hace falta explicarlo. La novela está ahí. Y por eso, la muerte de la abeja reina. Entonces, cuando sepáis lo que le pasa, lo que le cuenta el mielero, que le pasa a las abejas, a las colmenas, a cómo funcionan, a cómo interactúan, como los zánganos, ya sabéis, que con perdón follan y ya desaparecen y se mueren, y todas las demás están trabajando para la abeja reina. Que la abeja reina, ojo, que todo el mundo creía, no, es que nace porque... No, hay una especie de democracia y dice, esta se queda la abeja reina y la otra no. Y la que se queda la abeja reina estupenda y la otra currar. Y la otra se queda ahí engordando y pariendo. Esto es lo que hace, poniendo huevos. Bueno, pues leerlo, porque uno de los puntos de anclaje, hay otros muchos más, que es este. Y es muy importante. Perdón. No, Orlando quería también preguntar. Muchísimas gracias, María Victoria, por la invitación. Y esa relación también a los personajes. No sé si, imagino que habrás leído a Lorca, Marcelo Gitano, y había un romance a la Guardia Civil, esa colisión, ese enfrentamiento que ha habido, y que entiendo por lo que habéis dicho, porque no me ha dado tiempo a leer tu libro, que a lo mejor es un intento de, al poner la figura del Guardia Civil, que es gitano, no sé si
¿Va por ahí la historia? Pues no, sí, soy completamente sincera y mis primos y amigos de pueblo sabrán que hace años hubo un sargento que era gitano y a mí aquello me llamó la atención y bueno, dices, hace muchos años fue, ¿no? Pero dije, esto es motivo de novela. Sí que es una licencia poética que sea filósofo. Y bueno, hay unas veces que dicen, me cago en Platón, no sé qué, porque está ahí hablando con... O sea, que tiene esos tics también, que bueno, porque él quería estudiar filosofía. A eso sí que es una licencia poética. Pero lo del personaje existió. Bueno, lo demás es ficción, evidentemente, pero existió. Y por eso fue porque, claro, cuando estuvimos con aquel señor, ¿verdad? Digo, se merece un personaje este hombre, porque... Bueno, los de mi pueblo, por favor, que me pregunten. No se ha mentido. El personaje es un trasunto de la Sí, ahora. Un segundo para que no se me, más que nada para que no se me olvide y para que no perdamos el hilo de lo que estabais diciendo. Es que estoy diciendo que me da mucha rabia esto de la técnica y todo esto. No, soy el rebelde y la antitécnica. Las escuelas de escritores tenían que estar prohibidas. No es necesario todo eso, y sobre todo lo de los personajes. Todas mis novelas yo me he preparado pues, de lo que hay que hacer, ¿no? El esquema, lo que tiene que pasar, cada capítulo, lo que tiene que pasar. Pues si coges la novela y coges el proyecto, no se parece en nada. El título. Ya. Claro, a mí los personajes me revelan todos. Y yo, como no gano dinero en esto, escribo para divertirme, les dejo que vivan su vida. Ya está, les dejo rienda suelta. Y si el escritor se lo pasa bien escribiendo, el lector se lo pasa bien leyendo. Ahora, perdóname, ya te dejo hablar. Son diferentes estilos porque a mí, vamos, yo no he dejado que ninguno se me fuera. Vamos, yo dije, aquí no se escapa ni Dios, digo, aquí nada. Entonces, bueno, sí, además es que cuando finalicé, como siempre os había escuchado diciendo que esto, ¿no? Que los personajes que cobran vida propia, que al final tienen su propio camino, a mí no me pasó y a lo mejor es que fui demasiado autoritaria con ellos, no lo sé, pero no se me fue. No. Sí, Aurora. Bueno, Aurora lo he comentado antes. Ella me estudió sobre todo el mundo gitano y la bandera gitana, ¿verdad? Que además empiezo así la novela con la bandera de los gitanos y bueno, ha sido gracias a ella, así que muchas gracias. Y mi protagonista también principal se llama Aurora, gracias a ella. Gracias, amor. No, gracias. Si llegas a conocer al gitano que te inspiró, o sea, al gitano Guardia Civil que había en tu pueblo, si llegas a hablar con él. Y una otra licencia que sí, en la actualidad hay, y no hay uno, o sea, hay bastantes gitanos, policías nacionales, guardias civiles, municipales y gitanas, o sea, que ahora mismo estamos no se nos ve, a menos que no vayamos luciendo. Y que sí que estamos, gracias a Dios, ya estamos en casi todos los sitios. Pues sí, la verdad es que creo que sí se merecía el ser protagonista, o sea, que se me quedó a mí aquello en en la tracción de mi mente porque dije, esto, vamos, es súper potente como para que se merezca este personaje, esta persona, un personaje en un hipotético futurible libro. Y sí, a mí lo que me inspiró era un señor con bastantes valores, bastante sólido, bueno, puedo contar casos como que nos hacía ir a la carretera con el chaleco. Luego ya se fue y todos nos quitamos el chaleco. O sea, que es verdad que era muy recto, muy serio. Tampoco hablé en profundidad, pero me pareció un señor muy... Y sobre todo, ¿por qué creo que merecía? Porque me venía muy bien para traer el tema de los prejuicios, que también lo dice. De hecho, él en las conversaciones, pues siempre se refiere a esto, ¿no? A que bueno, que no podemos tener prejuicios porque, bueno, en definitiva causa rechazo y que tenemos que quitarnos de esas cadenas que lo único que nos abonan es a eso, al rechazo, ¿no? Y me parecía interesante porque era otro de los temas que quería abordar, además de la homosexualidad, pues también tratar la diversidad también, por supuesto. Y hay un momento de la novela que digo que leí un artículo que realmente leí, que también te lo comenté, Aurora, que no hay razas.
hay variaciones genéticas y hay adaptaciones de la piel por la cuestión climática, o sea, de clima, pero no, o sea, los científicos dicen que no hay razas, hay linajes, si se le puede llamar, variaciones genéticas. Entonces todo lo demás son constructos que hacemos nosotros y que nos llevan a hacer estereotipos absurdos. Y bueno, pues quería reflejarlo en la novela, porque como empecé diciendo, no entiendo la escritura sin el compromiso social, porque es mi pequeña aportación. Estoy en una organización de índole progresista y yo pues lo hago como puedo, pues a través de la literatura. Gracias. Creo que se le mete el aplauso, vamos. Yo creo que mi gente de mi pueblo, por favor. A ver, Raquel. Buenas tardes. Bueno, vamos a descubrir otra de las mujeres que habitan en ti, que es Maribí, que es como nos te conocemos. Primero, darte las gracias y es todo un honor, ¿sabes? El estar aquí hoy, el escucharles a todos y nos han generado unas ganas inmensas de leerte. Pero una pregunta que os quería hacer, se está celebrando ahora mismo Getafe Negro. No sé si vas a estar allí, si te vamos a poder ver por allí. O la incursión en la novela policíaca ha sido algo que ha sucedido y te ves más en otro tipo de género. Pues como era la primera, la verdad es que me interesaba hacer como un periplo vital de este personaje protagonista, este viaje del héroe, y luego también pues con acontecimientos históricos, porque claro, habla desde la guerra civil, porque claro, tiene testimonios de los familiares y no puedo hacer mucho más spoiler. Bueno, te cuento rápidamente. Quise presentarla en Getafe Negro, porque hay un certamen. Te piden una serie de, vamos, que tiene que ser la mitad de esto. Y yo ya dije que corto. Así que lo presenté en el BMB, que lo hice, también hice trampa porque intenté ampliar los márgenes y eso para poder entrar en ese certamen, en ese festival. Por la feria, ¿no? Sí, por No, nosotros vamos... disculpa. Nosotros vamos a las ferias que nuestra editorial tiene a bien llevarnos y bueno, nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Marisa? Porque somos una familia, como comentaba antes. Es la editorial la que nos dirige ahí un poquito y gracias a todos sus esfuerzos por posicionarnos en las ferias, porque somos una editorial mediana, ¿verdad? Y nos posiciona muy bien y hacemos, yo creo que ellos hacen un esfuerzo en llevarnos a diferentes lugares, no solamente Madrid, hemos ido a muchos sitios, pero a Getafe, ¿no? Jefe. Bueno, no pasa nada. Si el jefe quiere, vamos a Getafe. Y otra pregunta que te quería hacer. ¿Va a ser Taorejas el nuevo Bactán? El nuevo, perdón. El nuevo Bactán. Como la trilogía. Pues no sé, yo he pensado que Sargento Canales, que se llama así, que continúe, pero es que le he mandado a Granada, le he mandado a su tierra, entonces ya... Entonces, pues, no sé. No le pueden pasar cosas en Granada, hombre. Exactamente igual. Bueno, ahora estoy en un libro de relatos de contenido feminista, con personajes de la mitología femeninos, personajes reales femeninos maltratados por la historia, personajes literarios femeninos maltratados también por los ínclitos escritores, y lo estoy disfrutando mucho, y como son los relatos que es lo que a mí me mola, pues estoy en otra cosa, pero bueno, no sé. ¿Libro de relatos que tenemos los cuatro que estamos aquí? Bueno, sí, y tenemos un libro que hemos hecho en antología, que os invitamos a todos, ¿cuándo? Es el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, para que podáis venir a ver la antología de relatos que hemos hecho 15 o 16 autores de Bodón, 20. Y bueno, son historias de las ferias.
de cómo nos sentimos los escritores cuando estamos en el lado de la caseta, de, bueno, pues como hay gente que viene y está encantada de conocerte, pero no te conoce de nada, y como hay otras personas que terminan diciendo esa frase que para nosotros es como emblemática. No sé si a mí en serio no me gusta leer, está paseando por la feria del libro. Bueno, la verdad es que es muy frustrante. Como diciendo, bueno, chico, vete un poco más para allá, como 2 calles, el tiro es muy grande y deja de ocupar mi espacio. A mí me compraron por pena una vez porque sí, estaba contigo y con José Luis Muñoz, que es peso pesado de la novela negra en España, y claro, le estaban comprando él y yo estaba en la esquinita así mirando con carita de pena y me dicen, bueno, venga, te compramos a ti también, que nos das pena. Y yo digo, bueno. Y luego ya lo último más gracioso fue que le vendí una islandesa que no hablaba nada español y leía español y le compró el libro. Yo no sé cómo lo hizo, pero... ¿Qué pasa esas cosas? Yo ¿te acuerdas de la presentación de mi último libro que de repente entran 2 chicas chinas que no hablan absolutamente nada de español con el libro en la mano y me hacían así que se lo firmaran? Yo miraba a todo el mundo como diciendo, ¿de dónde han salido? O sea, ¿cómo se ahora entran aquí? Y me dice que era como yo, son cosas que te pasan que tú dices. Y el libro está lleno de esas anécdotas, a veces no todas son graciosas, hay algunas que son graciosas y hay otras que, bueno, pues son más serias. Por ejemplo, la de María es como un poco Es otro thriller, es otro thriller. un poquito como de tocarte ahí en el corazón y la de Ángel, por ejemplo, sí es graciosa, es que la tuya me encanta. De hecho, que cuando me contó la anécdota Ángel en una feria de estas que teníamos tanta gente esperando para que le firmáramos, estuvimos 2 horas hablando sin parar y dije, pues vamos a hacer, me contó, así hablando de las anécdotas y tal, digo, pues esa anécdota es buenísima, digo, seguro que todos tenemos alguna así chula y la verdad es que... No diga que la destripamos, yo la cuento. Y la de este año, además, la era reciente, anécdotas de este año. Bueno, Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, tampoco queremos cansaros. Lo único comentaros que nada, si me leéis por favor, como a casi todos os veo en uno o en otro entorno, que me digáis lo que os parece, porque nos ayuda, en mi caso me ayuda a aprender, a seguir adelante, a motivarme evidentemente, porque aunque él diga que soy mentirosa, pero él me motivó y si no llega a ser por él, no estoy aquí y eso es una realidad. Entonces, bueno, pues el feedback de los que nos leéis pues siempre nos ayuda a seguir y a decir, bueno, pues a lo mejor no lo hago tan mal y si removemos un poquito ahí, pues tanto mejor. Juanjo. Bueno, buenas tardes. Mira, en mi caso, yo no soy lector habitual, yo leo otras cosas, ya sabes lo que leo. Ajá. Y bueno, en tu libro, el de las almas, me ha provocado a mí, pues, un estilo como cuando yo era pequeño, Mazinger Z. Al día siguiente quería ver el capítulo, pues estaba como loco por ver el siguiente capítulo, incluso me enfadaba cuando llegaba al final del capítulo. Entonces, he tenido un par de sobresaltos aquí, porque al ver este libro tan gordo y sin ningún anclaje, he dicho, madre mía, ¿dónde voy a llegar? Que me voy a tirar 4 horas leyendo seguidas. Entonces, 4 horas no creo que aguante, pero a lo mejor media hora, 1 hora sí. Y te doy las gracias porque escribes muy bien y además has llegado en un momento que me ha venido muy bien en mi vida, poder relajarme y sobre todo aficionarme a la lectura de diversión, en este caso. Gracias a ti por leerme. Y bueno, pues por favor, cuando me leáis me decís lo que os parece. Ah, perdón, Lucila. Lucila, me doy las gracias otra vez por haberme leído. Ella sí lo ha leído. Voy a hablar como lectora, por haber leído el libro. Entonces, simplemente comentar que a mí lo que más me ha gustado es primero cómo has tratado a todos los personajes. Y hablas, claro, del personaje principal, de Sargento. Pero luego hay una serie de personajes secundarios que son fundamentales también en el libro. La mujer no sale, pero tiene un apoyo continuo. O sea, Aurora. También me parece que es un personaje muy importante. Y el suegro, por supuesto. El suegro también tiene mucho que decir ahí, ¿eh? Tiene mucho que decir. Y lo que quería plantear era que
Yo leí el libro y se me hizo facilísimo leerlo. O sea, es que me parece que es muy fácil leerlo. Y mira que es complicado, porque tiene tramas y tiene ramificaciones y tiene variaciones y tiene mucho que leer. Y tiene también muchos relatos o trozos que se podrían convertir en relatos. Entonces yo sí que quiero agradecerte porque creo que efectivamente yo como acaba de decir el compañero, yo también estaba en una situación muy especial y con ese libro volví otra vez a leer, que llevaba mucho tiempo sin leer una novela seguida. Pues eso Me parece, y es lo que quería decir, era que efectivamente los relatos, he leído un libro de relatos muy bueno, que me gusta mucho, pero yo con esta novela he disfrutado muchísimo, por favor no lo dejes. Gracias. Pues muchas gracias porque es lo mejor que se nos puede decir, ese feedback que nos ayuda a continuar y siempre desde la humildad de que hay que seguir aprendiendo y tengo que seguir mejorando y tengo que seguir corrigiendo, tengo que seguir tachando, de verdad, y no es desde la falsa humildad, sino es de verdad que bueno, como en todo, yo siempre digo que, igual que decía Carl Sagan, que decía, en algún lugar siempre hay cosas por descubrir. Yo siempre pienso que hay como en alguna parte, en un universo paralelo, hay una inmensa biblioteca de letras donde siempre hay algo para y por escribir. Y muchas veces, yo lo comenté así en un plano como un poco poético, pero de alguna manera sí que podemos considerarnos como portadores de esa gran biblioteca que te eligen a ti para contar ese cuento, esa historia. Entonces, que no dejamos de ver, yo en mi caso, como no sé si Marisa o me dais la razón, como meros transmisores. Entonces, es el mejor, la mejor respuesta que se nos puede dar. En mi caso, pues te estoy muy agradecida porque al fin y al cabo escribes para uno mismo, pero también para los demás. Aunque disfruto, es catártico y tal y que cual, pero realmente, el verdadero protagonista es el que está en el otro lado del mostrador, el lector, que nos dice su opinión. Y volviendo a lo de antes, que hay autores muy famosos que a lo mejor escriben un libro pues, bastante lúcido, pero a lo mejor el siguiente es una patata que te deja buf. Y en cambio nosotros, Ángel, tenemos que currar, ¿verdad? Nosotros tenemos que currar muchísimo más porque siempre lo decimos en las ferias. Es muy triste cuando vemos a los youtubers con unas largas colas y nosotros allí solitos, allí, porque ahí echando el lazo a la gente, hola, 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 y se van de largo. O sea, es que eso nos pasa, ¿verdad? Y nos lo tenemos que currar muchísimo más. Y insisto que en este caso la trama, que no quede nada, que no quede ningún vacío, que no quede ningún hilo por cerrar, que no salga ningún conejo de la chistera. ¿Es creíble esto? ¿Es creíble el otro? O sea, es que de verdad a veces nadie sabe, o bueno, lo que lleva esto detrás, ¿verdad? De tiempo, de corrección. Así que muchas gracias, Lucila. Perdón que me enrollo. Pero la satisfacción es que vamos a disfrutar. Muchas gracias, Lola. Yo quería, bueno, no sé si cerrar, pero hacer un apunte, porque al hilo de lo que contáis, claro, tenemos una gran responsabilidad lo que leemos y los escribís, porque hay una generación que no lee. Y los chavales, la gente joven no lee y poder enganchar a esta gente, porque es una responsabilidad, engancharles para que se entretengan haciendo algo que les aporte. Yo creo que os animo a que sigáis escribiendo y que lo hagáis con ganas y con fuerza, porque entretener yo creo que es lo más difícil y hacerlo a la gente que es joven todavía más. Así que ánimo y adelante. Pues muchas gracias, pero a mí no me leen mis hijos, ¿eh? O sea, con eso te digo todo. Y efectivamente es un problema porque no estamos leyendo y estamos consumiendo mucha dopamina de corto alcance cuando estamos con los reels y con los TikToks y con no sé qué, y eso nos está empobreciendo mentalmente y eso es algo que tenemos también que tener claro. Y ya no es esta lectura, lo que sea, contribuye a que de alguna manera vayamos un poco a esa otra parte del cerebro y que profundicemos. Y por desgracia, con todas estas nuevas los TikToks y los Reels y no sé qué, y consumimos rápidamente estas imágenes visuales que de alguna forma
lo dicen los expertos, nos están empobreciendo. Así que bueno, pues sí, todo lo que sea dar un paso por la cultura, como bien hace Progreso y Cultura de la mano de Isabel, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándome, de verdad, gracias de corazón.